Vamos a recibir entonces al concejal Nicolás Carrillo, entonces integrante de Unión por la Patria, forma parte de la Comisión de Transporte y, bueno, evidentemente el tema del transporte urbano de pasajeros será uno de los temas centrales. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, decíamos ayer que fue para nosotros tema del día, el tema de transporte, charlando primero con el intendente de Villa Gesell, donde había bajado un 20% el valor del boleto, y luego con el titular de la Cámara de Transporte diciendo, bueno, si en Tandil tenemos que bajar el 20%, necesitaríamos 60 mil millones que 60 millones. 60 millones que ponga el municipio. Claro. Primero, hablar bien y después. Buenísimo que se haya instalado este debate porque es un debate necesario para la ciudad de Tandil y que venimos dando desde enero sobre todo. En enero, para hacer un poco de raconto, en enero, digamos, nos desayunamos con la noticia de que Milei eliminó la transferencia del Fondo Compensador del Interior del Transporte Público, una medida injusta, ilegítima e ilegal. Hoy está en la Corte Suprema ese debate porque está en la ley de presupuesto que debería transferirle dinero a Tandil por el transporte público. Recordemos que el impuesto al combustible del cual sale el dinero se sigue cobrando y ha aumentado considerablemente. Y en ese debate, recuerdo ya también con mi compañero de bloque que estamos en la Comisión de Transporte, que es Darío Méndez, veníamos diciendo que transferirle este problema al usuario directamente no era justo ni era una buena decisión ni inteligente. ¿A qué nos referimos? Si Milei quita los recursos, no podemos traducirle al usuario esto aumentando la tarifa solamente, porque eso va a tener sus problemas, va a tener su vuelta, y nosotros creíamos que eso iba a disminuir la tasa de uso, es decir, que la gente iba a usar menos el colectivo. Recordemos lo siguiente, el año pasado con un salario mínimo podías adquirir 500 boletos, hoy podés adquirir 200 y pico de boletos, o sea que esto tiene un impacto directo en el salario de la gente. Y el boleto es realmente costoso para los salarios que tenemos hoy en Argentina y en la ciudad de Tandil. Durante muchos meses y hasta hace una semana, que hay una nota de un legislador oficialista local, se dijo que la tasa de uso se mantuvo, es decir, como que se justificaba la tarifa diciendo, bueno, no pasa nada porque en realidad la gente sigue usando el colectivo. Nosotros lo que decíamos, bueno, si lo sigue usando, buenísimo que lo siga usando, pero es también porque no hay alternativas, digamos. Claro, lo que decía, si no me equivoco, era Mario Sivalieri, el que decía que pese, inclusive, ahora voy a buscarlo, pero me parece que hay una nota, creo haberlo leído en el Eco también. Mario lo que decía era que pese al aumento del colectivo, la gente lo usaba igual. Uno puede decir, bueno, porque no le queda más remedio. Hubo una voz oficial durante meses, tanto de la Cámara de Albanese como del municipio, bueno, no pasa nada, el aumento, ¿no? Como que la gente sigue usando el colectivo y demás. Bueno, ahora hubo una novedad, digamos, la provincia de Buenos Aires duplicó las transferencias a las empresas, es decir, estaba transfiriendo 60 millones de pesos por mes y lo aumentó a 140 millones de pesos en este mes en curso, y además vino con 2 meses de retroactivo, o sea, hubo una llegada de dinero muy importante para las empresas. Y yo un poco en sintonía con lo que manifestaba ayer el intendente de Villa Gesell, nuestro planteo fue, bueno, si tenemos esta tarifa y llegó dinero de la provincia de Buenos Aires y ya hubo un intendente que, no sé si la palabra es valentía, pero la decisión de estar más cerca de la gente y no seguir transfiriéndole este problema al ciudadano, tuvo la decisión política de bajar la tarifa. Lo mínimo que pretendemos en Tandil es que no siga aumentando, digamos. Nosotros tenemos una ordenanza que se votó justamente a raíz de la crisis de enero, que durante 6 meses iba a aumentar el colectivo mes a mes con el índice de precios al consumidor. Sí, el IPC. Y que queda el mes de agosto todavía vigente. O sea, que puede volver a aumentar en agosto por IPC, por esa ordenanza. Pero esa ordenanza lo que decía es que iba a aumentar mes a mes hasta tanto no se resuelva la ecuación provincial y nacional, hasta tanto no se resuelva qué va a ser la provincia y la nación con los subsidios. Lamentablemente la nación todavía no resolvió nada, pero como les decía, la provincia sí duplicó las transferencias. Entonces lo que presentamos ayer es un proyecto para que en agosto no vuelva a aumentar el colectivo. Perdón, digamos. Nicolás, si no me equivoco, ayer Albanese acá dijo que pese al mayor subsidio de provincia, los números no cierran. Mira, Albanese nos fue muy clarito. El estudio de costos, el último que se había hecho, le daba 1.006 pesos para el boleto plano, cuando hoy estamos en 850 aproximadamente, el número redondo, ¿no?
Bien, bueno, ahí hay dos cosas muy interesantes que se desprenden de lo que dijo el titular de la Cámara, que son las siguientes, y que son lamentables también, y hay que decirlas. Una de las cuestiones por la que aumentaron los costos del transporte público, y nos enteramos ayer, y es lamentable esto, ¿no? Porque durante 6 meses nos dijeron otra cosa, es que cayó la tasa de uso, es decir que... ¿Cómo? Cayó la tasa de uso del transporte público. ¿Desde cuándo? En los últimos 6 meses, desde que empezó a aumentar la tarifa, la tasa de uso, es decir, la cantidad de transacciones, la cantidad de gente que se sube al colectivo para ser más directo. ¿Pero quién lo dijo eso? Ayer nos los dijo los titulares del Ejecutivo, Miguel Lunguijo y Luján Brito, que es la encargada de los datos de la SUBE y la SUMO y demás. Perdón, acá encontré lo que te dije que iba a buscar, que decía, que dijo Mario Sivalieri. Mario Sivalieri en una nota que publicó, veo el Eco Digital el 7 de julio. El estudio pedido indicó que el corte de boletos no bajó pese a los aumentos que tuvo. Yo digo, bueno, ¿esto quién lo dijo? Me fui a buscarlo abajo y lo había dicho el concejal Mario Sivalieri. Bueno, no quiero centrar las críticas en Mario. No, porque seguramente son datos que le han llegado y que fue un discurso oficial del oficialismo. Yo en enero les pedí que por favor haya un encargado de transporte en la ciudad de Tandil y que no podemos llegar cuando la situación ya está prendida a fuego, que hay que hacer un seguimiento día a día para prevenir los problemas que puedan surgir a partir de esta política de Milei, de aumentar el combustible y de quitar las transferencias. Ahora, un día antes o en el mismo día que se está dando una discusión para no seguir aumentando el boleto de colectivo, subió el oficialismo a decirnos que la tasa de uso había caído un 25%, es decir, que hay un 25% menos de transacciones, que es un dato realmente catastrófico, y que por esta variable, por la variable de que la gente usa menos el colectivo, los costos del transporte subieron y que por eso hay que subir la tarifa de colectivo. No sé si me seguís hasta acá. Sí, porque bajó la cantidad de pasajeros, hay que subir la tarifa. Aumentan los costos, porque vos tenés costos fijos, que es el combustible, y los salarios que se mantienen, pero ahora la variable que cambió es que como hay menos transacciones, lo que es el IPK, el índice de pasajeros por kilómetro, cae, entonces aumentan los costos. Acá quiero hacer un parate, si me permiten un minuto. Nosotros esto ya lo habíamos advertido, que aumentar la tarifa de manera desmedida no era una buena decisión, y lo estamos viendo ahora. Y por otra cuestión que quiero decir, yo no digo que la Cámara de Transporte esté tirando manteca al techo, ni mucho menos. Lo que creo que tienen que resignar una vez un poco del margen de ganancia, que es poco, pero lo tienen que resignar a favor del usuario, porque esta medida de seguir aumentando el transporte todos los meses lo que va a hacer es seguir en este círculo vicioso de que caiga la tasa de uso y que tengamos que seguir aumentando el transporte, además que es injusto con los usuarios porque la provincia está poniendo plata y tenemos que hacer que esto le llegue a la gente. Carrillo, usted habló de dos temas ahí que quiero consultar. Evidentemente alguien tiró pescado podrido, carne podrida. Usted hablaba de manteca al techo, etcétera, etcétera. Yo hablo de carne podrida con los datos. Si hasta hace una semana se decía que no había mermado la cantidad de pasajeros, o a Sivalieri le tiraron carne podrida o manejan datos distintos. Y el otro tema que también me llama la atención es que usted habla de margen de ganancia. ¿Usted considera que los transportistas, los empresarios tienen hoy margen de ganancia? Porque ellos hablan de que no cubren los costos, hablan de que las empresas vienen perdiendo no sé cuántos millones por mes. Mirá, nosotros en los datos que nos ofrece el oficialismo, el ejecutivo, digamos, que son los que tienen toda la información y son en los que tenemos que confiar porque son quienes nos acercan estos indicadores. Digamos, quiero ser prudente con esta información para que no se malentienda. Se habla de una ganancia mensual de 160 millones de pesos por mes entre las 6 empresas. Entre las 6 empresas una ganancia de 100... Por ahí cualquier persona de a pie como yo puede ser, che, eso es un montón de plata, pero imagínense que en el capital invertido, que son 100 vehículos, 200 empleados, o sea... Acá estamos de ganancias, no estamos hablando, con esto no es que tengan que cubrir los costos. No, esa es la ganancia. La ganancia. ¿No? 1 millón por colectivo. Claro, exactamente. No, por eso decía, no es para tirar manteca al techo. Pero no creo, o sea, no es que están trabajando a pérdida, de que están poniendo plata del bolsillo, está funcionando el sistema con poco margen de ganancia. Lo que creo que no es una buena decisión de seguir haciéndole pagar los costos al usuario, porque justamente los datos nos están dando la razón, está cayendo la tasa de ganancia. Nosotros de nuestro lado yo fui a ver a provincia, lo fui a ver al ministro, salió la medida esta de aumentar la transferencia.
digamos, Milei se retiró de esta discusión, digo, porque ayer lo escuché a Gonzalo Santamarina en un periódico diciendo que la Nación estaba ayudando, la Nación no está ayudando en nada, digamos. Me parece de última, la Cámara se deberá reunir con el municipio a ver qué puede hacer el municipio por ¿No la me gente. cierra Sí. hablar de emergencia de un sector que tiene números positivos? Sí, no, a mí tampoco. Yo nunca hablé de la emergencia. Digamos, porque, a ver, en alguna oportunidad se ha hablado, si es que son reales estos datos que usted nos está dando, que evidentemente, a ver, hay tantos datos de un lado, del otro, y fake news que uno ya desconfía de todo, ¿no? Serían 26 millones por línea si fuera, Claro. digamos, una división. No es tan simple porque hay algunas que ganan A ver, más. si uno lo hace, por eso vuelvo a esa idea para ser prudente. El capital invertido, todo lo que está en juego, lo Claro. que sale un micro, lo que sale una cubierta, si empezamos a hurgar, Sí. la verdad que vamos a decir que es una ganancia superlativa. Pero lo que estamos planteando es dos cosas. Por un lado, seguir transfiriéndole al usuario, estamos dando cuenta de que no está funcionando. Porque ayer, mira, Raúl Moyano, que es un profesional muy bueno del área de economía del municipio, nos manifestaba lo siguiente: si la tasa de uso se hubiese sostenido desde enero hasta acá, podríamos estar hablando de bajar la tarifa. Lo que pasa es que disminuyó. ¿Por qué disminuye? Porque obviamente el salario ha perdido mucho frente a la inflación y porque el micro no ha parado de aumentar. Entonces, Perdón, ¿y sí. ese dato de la disminución y del porcentaje de disminución está chequeado? Está en el Digo, informe que nos pasó ayer el municipio, sí, de la bueno, tasa de uso, de los boletos planos y demás. ¿Es el primer dato oficial que dan sobre esto? Digo, teniendo en cuenta las declaraciones hace pocos días de Mario Sivarieri, o digamos, esto supongo yo que es fácil de constatarlo a partir de los números de la tarjeta SUBE, no sé si se puede acceder a eso o no. Accede el Ejecutivo a esa parte. Yo creo, vuelvo a insistir en esta idea de que desde enero lo planteamos y la ratifico, hay que estar encima de esto todos los días, no es que cuando aparece un problema sube la gente del Ejecutivo a explicar algunos datos. Me parece que hay una política de... parece duro esto, pero lo creo, que es que yo no creo que al intendente de Tandil le preocupe el usuario como le preocupa al intendente de Gesell, que esté preocupado, uy, mirá, va a salir 900 pesos el colectivo, estoy preocupado. No creo que haya una preocupación, por eso llegamos a esta instancia, digamos, donde cae la tasa de uso por el aumento del colectivo. Lo puedo decir en algo más cotidiano. Seguimos teniendo empresas de transporte que tienen una importancia vital en la ciudad de Tandil, que tiene 50.000 usuarios y no tenemos ni siquiera refugios para la gente, garitas, digamos, ¿no? Eso ya es lo más expresivo de la despreocupación que hay sobre esta temática. Además, vuelvo a insistir en esto, no lo quiero soslayar, pero que el origen de este problema centralmente es la decisión del gobierno de Milei sobre Tandil, es lo que más afección genera en nuestra ciudad. Pero bueno, una cosa es cuando tenemos procesos de crecimiento económico, de variables positivas en la economía de Tandil, por ahí los temas quedan como decía, soslayados. Ahora que ahí estamos en un momento de crisis y el municipio no aparece con mayor fuerza y mayor decisión para mitigar el daño, pasa lo que está pasando acá, digamos, que cae la tasa de uso, que aumenta el transporte y entramos con un perro que se muerde la cola a tener cada vez más problemas. Y creo que vamos lamentablemente hacia eso, y yo creo que una decisión, nosotros presentamos, digamos, esta ordenanza ayer y esperemos que los demás bloques nos acompañen para que el boleto no siga aumentando en agosto, digamos, no creo que sea una buena decisión para nadie. Y además que es injusto para la gente, ¿no? Está bien, ahora, si bajó la tasa de uso, evidentemente algo va a haber que hacer. Algo Bueno, tenemos lo que planteás es que bajen las ganancias de... En principio que no aumente el colectivo el mes que viene, y segundo, obviamente hay que parar la pelota y ver qué vamos a hacer con esta cuestión, porque si seguimos en esta crisis vamos a ir a un fin del transporte público tal cual lo conocemos, y eso es malo. No es bueno relajar la tarifa. Mira, ayer se sigue hablando de saquemos el recorrido nocturno, saquemos recorridos. Sí. Me habló de crisis de un sector que tiene ganancias, recién me lo dijo. Bueno, es discutible, por eso hay que ser prudente con los números, porque estamos hablando de ganancias que, por vuelvo a esta idea, en función del capital invertido... Ganancias, no hay pérdida. No, digamos. Según los datos que nos manda el Ejecutivo, no, digamos que entendemos que es el que tiene toda la información. Y por eso estamos en esta idea de que no sea el usuario el que tenga que volver a pagar esta situación. La pérdida de la tasa de uso no la puede volver a pagar el usuario, si no estamos incurriendo en el mismo error. ¿Hacemos la pausa? Bien, sí señor. Nos quedamos... ¿Tema del transporte? Nos quedamos ahí, ¿no? Pero bueno, acá tenemos un lindo tema, porque vuelvo a esto, se insistió durante 6 meses que la gente siga usando el colectivo y ahora hay otra información. O sea,
se construyó una argumentación para defender el aumento de la tarifa y ahora se va a construir otra argumentación y hay que tener cuidado con esto. Correcto. Pero evidentemente hay algunos de los dos datos son falsos, o los que había hasta hace 6 meses, hasta hace 15 días, o los que se presentan ahora. Porque tan contundente no puede ser el cambio. No puedo ser exégeta de cómo se construyen las narrativas, pero lo que creo que no hay un interés real en ese tema. O sea, hay un dejar hacer, dejar pasar. Me parece que pasa en otras áreas de la vida pública de Tandil. Correcto, pero hay un dato muy simple. Si yo hoy estoy diciendo hay 100 personas paradas acá, en este momento hubo durante todo este tiempo, después no puedo llegar a decir, no, había 50. Si hoy lo estoy afirmando... Estoy de acuerdo con lo que decís. La única verdad es la realidad, decía Perón, y la verdad es que se dijo una cosa y ahora se va a empezar a decir otra cosa y eso es un problema, efectivamente. Y el problema es que esto lo está pagando el ciudadano de a pie, el que se tiene que tomar el colectivo. Imaginémonos, con la inflación de 4,6, por índice el colectivo debería aumentar a 915 pesos aproximadamente. Eso por mes es mucha plata. Es mucha plata para quien tiene que ir y volver de su empleo, ¿no? Digamos que ustedes lo que están proponiendo sería derogar aquella ordenanza o por lo menos modificar esa ordenanza. Exactamente. Casi un desencillar hasta que aclare. Primero evitemos el nuevo aumento y después discutamos cómo seguir. Si efectivamente lo que nos dijo ayer el Ejecutivo, que la tasa de uso cayó más de un 20%, hay que tomar cartas en el asunto en serio porque vamos a un declive fenomenal del transporte público. Continuamos entonces, Claudio, el desayuno de hoy. Sí, señor. Con Nicolás Carrillo, concejal del Frente de Todos, Unión por la Patria. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con este tema o después volvemos y así tocamos otro que es importante también? Vamos con otro tema también importante, preocupante, como tiene que ver justamente con lo que es justamente el robo de cables y la aprobación en el Consejo Deliberante de una reglamentación. Exactamente. La ordenanza, que luego debe ser, no sé si ya la reglamentario ejecutivo o no, claro. Tiene que ver justamente con la creación de registros. ¿De qué se trata, Nicolás? Contanos un poquito. Bueno, el crecimiento del delito en general es una preocupación de todos los tandilenses y en particular estos meses fue el robo de cables, ¿no? Fue el parte diario que teníamos. Dije en la sesión, un espectáculo bochornoso donde la usina todos los días denunciaba en los medios el robo de cables, pero por otro lado tenemos en el municipio de Tandil una estructura creada para tal efecto, es decir, para las políticas de seguridad en la ciudad de Tandil, que cobra una tasa que tiene mucho volumen, que este año va a tener más de 2.000 millones de pesos. Es un poco lo que decía en la sesión. Estoy de acuerdo que exista esta estructura porque las policías más eficientes del mundo son las que se han descentralizado, es decir, las que tienen un control local del funcionamiento. Ahora, tenemos plata, tenemos estructura, pero no tenemos resultados, digamos, ¿no? Entonces, si tenés una estructura, tenés plata y no tenés resultados y te están robando todos los días cables, que los va a tener que pagar el municipio, ergo lo van a tener que pagar los ciudadanos de Tandil, digamos, porque son obras que no se van a hacer. La usina dijo 200 millones de pesos, son barrios que van a seguir oscuros, tendidos de red que no se van a hacer y demás. Entonces es un tema que nos tenemos que ocupar desde Tandil. Yo hablaba de la descentralización del servicio policial. Creo que en este caso pasa lo siguiente. Hay un menudeo en el robo de cables, es decir, hay gente que está robando cables y otros que hacen la intermediación, porque para que ese delito se consume, ese cobre que es robado es enviado a otras ciudades donde ese cobre se funde y eso es exportado mayormente por el mercado ilegal y por contrabando. Recordemos que el valor del cobre está más o menos en $8.000 la tonelada. Si lo comparamos con la soja que está a 400, tiene un valor superlativo en el mundo por lo que es la construcción de autos electrónicos y demás. Bueno, está muy valorizado. Argentina tiene cobre en su cordillera, pero no lo produce, pero lamentablemente lo exporta. No lo produce y lo exporta, entonces, a través de este tipo de delitos. Yo hice una propuesta de una ordenanza del control colaborativo con la policía. ¿Por qué colaborativo? Porque hay una ley provincial que lo otorga por jurisdicción provincial el control de las chatarrerías y los depósitos a los comisarios de cada jurisdicción. Evidentemente esto no estaba funcionando del todo bien y como tenemos una secretaría, nuestra propuesta es que haya un trabajo mancomunado y la política del ministerio es articular con los municipios en la articulación con la policía bonaerense. Y el municipio tiene un poder muy fuerte que es el control de los usos del suelo. Yo para hacer una actividad económica tenés que tener la autorización municipal, ¿no? Yo no puedo abrir un depósito en mi casa de materiales no ferrosos y comercializarlo. O sea, si lo estoy haciendo de manera ilegal, el municipio puede tranquilamente venir a mi casa y clausurarme esa actividad económica. Entonces creemos que había que hacer un control articulado con la policía y esto es lo que planteamos en la ordenanza, que el municipio también se comprometa con el control, con la inspección de aquellos depósitos
Por el robo creciente de cobre que hay en la ciudad de Tandil. No puede pasar adelante de nuestras narices. Tenemos 700 cámaras de seguridad, tenemos el control del uso del suelo, tenemos articulación con la provincia de Buenos Aires. Había que meterse en la cuestión y ese es un poco el objetivo de la ordenanza, que haya un funcionamiento, y de hecho empezó a pasar ese funcionamiento conjunto y se clausuraron depósitos por donde se escapaba este robo de cables. Y quiero decir algo también, hay empresas en Tandil, depósitos, chatarrería, que trabajan con honestidad, con prolijidad, y lo están haciendo bien y lo siguen haciendo bien y lo van a seguir haciendo bien, pero había algunas que no y que estaban funcionando de manera ilegal, digamos, tenían depósito de materiales sin habilitación municipal. Ahí, por eso creemos que el municipio tenía que intervenir. Justamente se habla de crear un registro como para, bueno, de alguna manera legalizar todo esto, pero evidentemente sería como tratar de cazar en el zoológico, por así decirlo, porque evidentemente quien está haciendo las cosas mal o está actuando ilegal no va a querer legalizar, supongo yo. Exactamente. El tema es, Rodolfo, ahí lo interesante es lo siguiente. Como decía, para que el delito exista, es decir, para que alguien vaya y robe un cable, tiene que haber alguien que lo compre, digamos, que consiga cierto volumen para llevarse esto a Mar del Plata o el conurbano bonaerense para fundir el cobre y después poder exportarlo, no sé, en lingotes o en lo que fuese, ¿no? No cualquiera junta un volumen de cobre y se va a estas empresas a fundir el cobre, digamos. Tiene que ser alguien que conozca el recorrido, el paño, que tenga los vínculos y demás. Generalmente esta intermediación lo hacen depósitos que vienen trabajando esta cuestión de manera legal o de manera ilegal sin habilitación municipal. Nosotros creemos que esta herramienta que va a tener el municipio ya le está sirviendo para aquellos que tenían depósitos y no estaban habilitados para poder hacer una inspección de qué materiales tienen y qué materiales están comprando y hacer una trazabilidad de la cuestión, un seguimiento a quién le compraron cobre y demás. Y también para caer en esos lugares que la gente hace denuncias que hay depósitos en los terrenos de un patio, en un galpón ilegal y demás, para poder llegar a esos lugares también, como decís vos, para no cazar solo dentro del zoológico, para ir a aquellos donde tenemos sospecha que se están acumulando materiales, para poder inhabilitar ese espacio y también hacer la denuncia penal correspondiente, digamos. El municipio tiene un cuerpo de inspectores que le va a permitir hacer un seguimiento de estas cuestiones, con la policía, obviamente. Bien. Pero me sumo a lo que decía Rodolfo, digo, si yo tengo una compra-venta ilegal de materiales... Estaba pasando. Sí, en el fondo de casa, como la policía y estaba no hace pasando tanto... de depósitos que estaban funcionando de manera ilegal y ahora, digamos, se avanzó por suerte y se pudieron clausurar algunos de estos depósitos que no estaban habilitados. Es verdad, fondos de casa concretamente. Puede ser, pero sí. Seguramente están funcionando otros que no se han detectado y puede llegar a ser que no se detecte y a lo mejor hay una cantidad importante. Esa también es una herramienta de esta ordenanza de poder caer en esos lugares. Pero es que, digo, ¿cómo vas a caer a un lugar que no conoces? Porque si no se conoce, obviamente empieza a trascender esa situación, digamos, con líneas investigativas que puede hacer la policía bonaerense, con denuncias, con sospechas, porque, digamos, si los cables se siguen robando, hay cámaras de seguridad, la policía está funcionando, vecinos que puedan denunciar sospechas, el municipio tiene herramientas para ir a esos lugares. Justamente la excusa de la habilitación es esa, digamos, un poco ver qué es lo que está funcionando hoy y tratar de ir a perseguir a lo que no está funcionando para impedirlo. Perdón, pero ¿qué poder tiene la ordenanza teniendo en cuenta que si alguien va a ir a buscar un lugar que no está habilitado, va a ser, por ejemplo, un domicilio particular y se necesita un allanamiento? Ahí necesitas la justicia provincial, necesitas la policía. ¿Qué sentido tiene la ordenanza ahí? Mira, si hay una actividad comercial no declarada, obviamente hay que articular tanto con la policía como con una denuncia penal para poder clausurar ese lugar y seguir el tema penal y la denuncia por el delito que se está cometiendo en ese caso, digamos, en un domicilio no declarado donde se está haciendo una actividad económica que permite el robo de cobre en nuestra ciudad. Bien. Me parece que sumarle volumen un poco al seguimiento de la cuestión, ¿no? Que el municipio intervenga. Yo ayer hablaba con una concejal, está bien, digamos, todas las herramientas que se pueden aportar está bueno, porque digo, a la pregunta que yo te hice, también parte de la respuesta podría ser, bueno, el municipio puede colaborar, o Secretaría de Protección Ciudadana puede colaborar con la policía, digo, indicando que a través de cámaras de seguridad pudieron seguir a alguien que había robado cables y entró dos o tres veces a un determinado lugar. Bueno, es una forma de colaborar con la policía también. Sí, obvio. Ahora, el tema es, si ayer hablaba, como decía, con una concejal oficialista y le planteábamos, la mayoría de estas cuestiones ya está regulada en la provincia o en la nación.
Entonces, ¿cuál era el sentido? Teniendo en cuenta además que son bastante escasos los inspectores para cubrir todo lo que hay que inspeccionar, digo, desde obras, pasando por, no sé, calles en mal estado, situaciones que hoy, digo, boliches, nocturnidad, yo sé que hay 24 horas de inspectores, Sí, pero sí. poquitos. Es muy, a ver, también, allá hay un detenido del barrio Movediza, donde este fenómeno que decís vos, en un patio de una casa se quemaban cables y había una comercialización. Es muy raro y pensar que un patio de una casa también logre el volumen para entrar en este negocio y poder llevarse a Buenos Aires en un camión un volumen de materiales no ferrosos. Hay intermediarios, obviamente. Sí, hay una intermediación, porque no puedo poner el patio de mi casa solo para juntar cobre y que eso no salga a la luz en algún momento, digamos, que estés durante meses acumulando para después llevarte un camión. Por eso el tema de la intermediación, porque vuelvo a esto, el delito tiene algún nivel de complejidad, ¿no? No es que cualquiera junta un camión, se va a una acería a Buenos Aires, funde el cobre, después ese cobre termina yendo a Paraguay, digamos. Tiene que haber una mínima estructura, por eso el tema de la intermediación es muy fuerte, es muy importante en este delito, y insisto en esto, había intermediaciones, o sea, depósitos, chatarrerías y demás que estaban funcionando en Tandil que no estaban habilitadas, una cosa de loco, ¿no? Una o sea, locura. en estos 6 meses, por eso digo un espectáculo bochornoso. Hay 12 empresas dedicadas a este sector. Me tocó estar en algunas de ellas y trabajan muy bien, digamos, porque si no uno habla de depósitos, chatarrería y piensa que está hablando de un delito. No hay que generalizar. No. Que inclusive digamos, ni mucho menos, generalizar en nada, claro, generalmente, pero no y en este caso mucho menos, pero había 2 o 3 que estaban funcionando sin habilitación municipal. Entonces, de hecho, esta ordenanza lo que te permite es eso. Cuando vino el ministro de Seguridad también le pidió al intendente Lungui que intervenga al municipio también en esta cuestión, digamos que no es una cuestión meramente policial, porque las habilitaciones municipales son de la órbita municipal, no de la policía, ¿no? Correcto. Sí. Inclusive para el comercio legal es una competencia desleal el hecho que haya chatarrerías las que no están... de Tandil que lo hacen con honestidad pagan tasas, pagan impuestos, y en cuanto es muy injusto. Y en cuanto a lo simple, lo elemental, el paso inicial que sería tratar de evitar esto, porque no es correr atrás, buscar la represión, sino buscar la prevención del delito. ¿Algo que se pueda aportar o alguna política en particular que se haya puesto en funcionamiento? Porque evidentemente con patrullajes o con una utilización distinta de los elementos actuales se podría llegar a algo más, ¿no? Hay dos elementos ahí. Uno, se está poniendo en marcha este esquema que es de la policía bonaerense, que ahora no me olvidé ya, el comando de patrullas. Correcto. El comando de patrullas, Tandil tiene 10 cuadrículas. Por cada cuadrícula vamos a tener un móvil del comando de patrulla y un móvil de la local, que es una propuesta del Ministerio de Seguridad de la provincia, un móvil a las 24 horas que empiece a construir un vínculo de cercanía con los vecinos y mayor presencia policial. Esto no es menor. No, ya lo escuché esto. No, está bien, ya que historia repetida. No, está bien, pero no es menor porque hace 6 meses vos veías un mapa del recorrido de la policía bonaerense y estaban todos los móviles en las 4 avenidas. Entonces, distribuir los recorridos no es algo menor, aunque lo parezca, digamos, ¿no? Claro. Y hay que defender que los móviles recorran toda la ciudad, los barrios, no solo donde estamos nosotros mirando, digamos, donde salen las fotos de la prensa. Tiene que estar en todos lados. Primero eso. Después hay otro elemento que es la multiagencia. La multiagencia es un servicio que le va a permitir al municipio hacer un estudio, un seguimiento de los recorridos, un mapa de calor, es decir, un mapa del delito. Y también no usar al servicio policial para todo. Si hay un accidente en una esquina no tiene que haber 2 patrulleros, si hay un tema de salud no tienen que ir los patrulleros, si hay un incendio, o sea, eso es muy importante, parece una pavada, pero es muy importante. Es muy importante porque tenés que tener una guardia urbana que si hay un accidente que se encarguen de eso. No, tener 2 móviles 24 horas parados. Eso como tuvimos el sábado acá en la madrugada en la esquina de España y Alem. Claro. Por eso, exactamente. Le das más tiempo a la policía para lo que se tienen que encargar, que es la prevención del delito. Y después hay una línea que no tengo claro bien cómo la está haciendo el municipio, que es la prevención comunitaria también del delito. Digamos, si hay 15, 20 personas dedicadas al robo de cable, hay que hacer un trabajo ahí entre la justicia penal y también una política social para evitar que eso siga sucediendo. Porque un chico, mira, lo dije en la sesión, ¿no? Una situación lamentable, hubo 2 muertos con la cuestión del robo de cable. Uno fue un chico de 18 años, que hace un pibe de 18 años colgado en un cable, digamos, ahí hay que hacer un abordaje social también.
que creo que hay que profundizar porque la situación social es muy delicada en nuestra ciudad, como lo es en todo el país. Me parece que es una tarea pendiente también. Nicolás, te agradecemos mucho todo este tiempo, nos hemos pasado un poquito y hemos abusado un poco de tu tiempo también. No, gracias así que, a ustedes por el lugar. gracias, Nico. Muy amable, muchas gracias. El concejal Nicolás Carrillo.